¿Se ve bien la pantalla? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, hoy vamos a hablar sobre los diferentes tipos de hormonas, cómo se regulan estas, cuáles son sus mecanismos de acción y finalmente también revisaremos las hormonas de la hipófisis anterior y posterior. ¿Ok? Ese va a ser el objetivo de la clase. Muy bien. Entonces vamos a empezar, ¿no? A ver la clasificación de las diferentes hormonas, y estas se realizan desde diferentes puntos de vista. Y una clasificación, por ejemplo, es a través de su función, ¿no? De qué función cumplen, cómo es que funcionan. Otra es a través de su estructura química, que es otra forma de clasificar, y otra es a través de su mecanismo de acción. Entonces vamos a ver ahora según su función. Tanto el sistema nervioso como el sistema endocrino son los que regulan la mayor parte de las funciones biológicas del organismo, ¿no? A través de mensajeros químicos, ¿no? Por ejemplo, uno de esos mensajeros químicos tenemos a los neurotransmisores. Estos neurotransmisores intervienen en la comunicación entre las células nerviosas, ¿no? Entre una célula nerviosa presináptica y postsináptica. Entre ellas existe un espacio, el espacio intersinápsico. Entonces, esa unión se conoce con el nombre de sinapsis, y a ese nivel es donde actúan los neurotransmisores para pasar la señal, ¿no?, estimulatoria de una célula nerviosa a otra. Entonces, es una forma como el organismo puede comunicarse entre células. Y estos neurotransmisores sirven como comunicación entre las células nerviosas. Otro grupo de mensajeros químicos son las citoquinas o citocinas, ¿no?, que usualmente lo vemos en los procesos inflamatorios, ¿no? Es el ejemplo más frecuente. En los procesos inflamatorios se libera una serie de mediadores químicos o citoquinas que usualmente actúan a nivel local, ¿no?, produciendo diferentes efectos. ¿Okay? Y finalmente tenemos a las hormonas, que es otro tipo de mensajero químico. ¿Ok? Y tenemos 4 tipos de hormonas según esa función de mensajeros químicos. Son las hormonas endócrinas, las hormonas neuroendocrinas, las hormonas paracrinas y autocrinas. Voy a pasar al siguiente diapositiva para poder explicar esto. Esta es una comunicación neural que hablábamos entre una célula nerviosa y otra, ¿no? La primera neurona se conoce como neurona presináptica y la segunda como neurona postsináptica. Y aquí tenemos el espacio intersináptico, donde se libera un neurotransmisor, que es un mensajero químico entre una célula y otra, para transmitir el efecto ya sea tipo estimulatorio o inhibitorio a la siguiente célula o a la siguiente célula nerviosa, ¿no? Entonces es una forma de cómo se pueden comunicar una célula con otra. Sistema nervioso, que ustedes ya lo han visto. En nuestro caso, en el caso de las hormonas, existen las hormonas endócrinas, para lo cual se requiere una célula productora de la hormona, que se llaman glándulas, ¿no? Estas van a producir estas hormonas, ¿no? Liberan la hormona primero en el espacio intersticial y luego pasan a la circulación sanguínea. A través de la circulación sanguínea, estas hormonas viajan y van a ejercer su efecto en un determinado órgano. A ese órgano donde ejercen el efecto se conoce como órgano blanco, órgano diana o órgano efector. Por ejemplo, tenemos a la glándula hipofisiaria, que va a producir, ¿no?, estas son células hipofisiarias, que van a producir la tirotropina o TSH, ¿no?, hormona estimulante de la tiroides. Van a producirla, liberar al torrente sanguíneo. A través del torrente sanguíneo van a ir a
actuar sobre la tiroides. ¿Ok? La tiroides sería el órgano diana, el órgano blanco o el órgano efector. Ahí, ¿qué va a hacer la TSH? Esa TSH llega a la tiroides y va a estimular a la tiroides que estimule, que produzca las hormonas tiroideas. La triodotirolina o T3 y la tiroxina o T4, que son las hormonas finales, las sustancias finales que van a producir su efecto en diferentes partes del organismo, ¿no? A su vez, esa hormona T3 y T4 también es eliminada al torrente sanguíneo y va a viajar a través del sanguíneo a hacer efecto, a su vez, en su órgano blanco. ¿Ok? Mientras el órgano blanco de la TSH es la tiroides, el órgano blanco de las hormonas tiroideas, ¿no? Casi son las diferentes células del organismo donde pueden ejercer su efecto. Entonces siempre hay un órgano blanco. Entonces, una característica de las hormonas endocrinas es que ejercen su efecto a distancia, no localmente. Estas hormonas secretadas por la hipófisis no están actuando ahí, la misma hipófisis, ¿no? Viaja a nivel torrente sanguíneo hasta la tiroides. Puede tratarse de otra hormona, por ejemplo, las gonadotrofinas, LH y FSH. ¿Dónde van a actuar? A distancia, sobre las gónadas. Ese es su órgano blanco, su órgano diana. ¿Qué va a producir en los testículos, por ejemplo? Que produzcan testosterona. ¿No? Entonces, el órgano blanco, el LH-FSH, en el caso de los hombres, va a ser el testículo y la hormona que produce el producto final es la testosterona. ¿Y dónde va a actuar la testosterona? Por ejemplo, va a actuar sobre los músculos, aumenta la masa muscular, aumenta la síntesis proteica a nivel muscular. Entonces ese es el efecto final. Entonces el órgano diana de la testosterona es el músculo. En caso de la mujer, el órgano diana de la LH y FSH, ¿quién va a ser? Los ovarios. Ahí se va a sintetizar estrógenos y progestágenos. Estos estrógenos y progestágenos pueden actuar en diferentes órganos diana. Uno de los órganos diana, por ejemplo, puede ser el mismo ovario, ¿no? Puede ser el útero, por ejemplo, en el ciclo menstrual. ¿No? En el ciclo menstrual, ¿no? Existe a la mitad del ciclo un pico ovulatorio, ¿no? Donde se produce la ovulación. Entonces ahí uno necesita una cantidad de estrógenos para que se produzca la ovulación. Entonces, el estrógeno va a actuar, ¿no?, sobre el útero para producir la ovulación, ¿no?, y también la menstruación, ¿no? Entonces, ese es el efecto hormonal, ¿no? Su órgano diana final. Entonces, cada hormona tiene su órgano blanco. Un tipo de estas hormonas también se llaman hormonas neuroendocrinas. ¿Cuál es la diferencia con las hormonas endócrinas? Que aquí la célula que la producían las endócrinas era una glándula, ¿no? Aquí la célula que la produce netamente no es una glándula, es un axón, es una célula nerviosa. Usualmente la hormona la va a producir en el cuerpo, ¿no? Donde está el núcleo. Ahí la va a producir la hormona. La hormona va a ser transportada a través del axón y se va a depositar en vesículas secretoras en la parte final del axón. Y cuando se requiera, ¿no?, esas vesículas, ¿no?, van a eliminar la hormona al torrente sanguíneo. A través del torrente sanguíneo, ¿no?, van a ir a su órgano diana. Estas son, ¿no?, las hormonas neuroendocrinas. Ejemplo de hormonas neuroendocrinas, tenemos a la oxitocina, por ejemplo. La oxitocina es una hormona producida en la hipófisis posterior o neurohipófisis, de ahí viene su nombre, neurohipófisis, porque la que la produce es una célula nerviosa. ¿Dónde está el cuerpo, el núcleo de esa célula nerviosa? En el hipotálamo, ¿no? Entonces esa célula nerviosa, ¿no?, va a recibir la información a través de neurotransmisores para que se produzca oxitocina.
Entonces, el cuerpo neuronal produce oxitocina, esa oxitocina viaja a través del axón hacia la parte final, y esta parte final del axón, ¿dónde está? Está en la neurohipófisis. O sea, tiene un axón bien largo que viaja desde el hipotálamo a la neurohipófisis. Ahí libera, ¿no?, a la circulación sanguínea que está irrigando la neurohipófisis, y esa oxitocina va a viajar a través del torrente sanguíneo hasta su órgano blanco, ¿no? ¿Dónde es órgano blanco la oxitocina? Las mamas, ¿no? Porque se encarga de la eyección de la leche. Va a viajar hasta ahí. O de repente es una mujer embarazada que está ya en el último mes para su embarazo, inicia el trabajo de parto, entonces necesita oxitocina para producir la contracción uterina y producir el efecto final, que es el parto. ¿Ves? Entonces es el ejemplo, ¿no?, de una hormona de tipo neuroendocrino. La mayor parte de hormonas son endócrinas, ¿no? Hemos hablado, por ejemplo, de la TSH, las gonadotrophinas, la misma prolactina, ¿no? Entonces, la mayoría son de este tipo, endócrinas. Muy pocas neuroendócrinas, como son las hormonas de la hipófisis posterior, como la oxitocina y la hormona antidiurética. Luego, tenemos otros tipos de hormonas, como las hormonas parácrinas, ¿no?, o paracrinas. ¿Qué quiere decir eso? Que una glándula, una célula, produce una determinada hormona, y esta hormona va a actuar sobre las células vecinas, las células aledañas. No sobre las mismas células, sino sobre las células aledañas. Tienes un efecto local, ¿no? En cambio, las neuroendocrinas y las endocrinas actúan a distancia en el órgano blanco. Aquí el órgano blanco son sus células vecinas. Y tenemos también hormonas autocrinas que sintetizan, esta célula produce una hormona, y esa hormona, ¿no?, ejerce su efecto en la misma célula que la produce. Por eso se llama autocrina. O sea, el receptor de esta hormona que produce esta célula está en la misma membrana de la célula. En cambio, en las paracrinas, los receptores de las hormonas están en las células vecinas. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre una hormona endocrina, neuroendocrina, paracrina y autocrina. Ejemplo de estas paracrinas y autocrinas son las hormonas intestinales, ¿no?, o sea, del aparato digestivo, que lo vamos a estudiar en su respectivo momento. ¿Ok? Muy bien. Ahora, esta es otra clasificación de la hormona, ya no de acuerdo a cómo se comunica una célula con otra, cómo es que produce la hormona, sino de acuerdo a la estructura química de la hormona. Entonces, son tres tipos de hormonas: las hormonas peptídicas, o formadas por aminoácidos; las hormonas esteroideas, que provienen del colesterol; y las aminas. Son tres grupos de hormonas. La mayor parte de las hormonas, como verán ustedes, casi todas las hormonas son de tipo peptídicas. Muy pocas, como verán, son de tipo esteroideas o de tipo aminas. La gran parte de las hormonas son de tipo peptídicas o proteicas. Por ejemplo, tenemos las hormonas hipotalámicas, ¿no? La hormona liberadora de tirotropina, que va a actuar sobre las células que producen TSH en la hipófisis. La hormona liberadora de corticotropina, que también va a actuar sobre la adenohipófisis para producir ACTH o corticotropina. La hormona liberadora de hormona de crecimiento, el factor inhibidor de la prolactina, que es, su otro nombre es dopamina, también de tipo peptídica, o la hormona liberadora de gonadotrofinas, que va a actuar sobre la adenohipófisis y producir también las gonadotrofinas. Todas las hormonas de la adenohipófisis, ¿no? La TSH, la ACTH, o sea, la hormona de crecimiento, prolactina, las gonadotrofinas, LH, FSH, son de tipo peptídico.
de la neurohipófisis también, las dos únicas hormonas de la neurohipófisis, la hormona antidiurética o llamada también vasopresina y la oxitocina. En la tiroides se producen dos tipos de hormonas, las hormonas tiroideas T3 y T4 y la calcitonina. En este caso la calcitonina es de tipo peptídica, ya que la otra, la T3 y la T4 son de tipo amina. Páncreas produce dos tipos de hormonas, la insulina y el glucagón, que son peptídicas. En la paratiroides está la paratormona, que actúa sobre el hueso, ¿no? ¿Y qué es la paratormona? Es una hormona, ¿no? Hipercalcemiante. O sea, saca calcio del hueso. Esa es su función, hipercalcemia. La placenta es otro órgano que produce hormonas, ¿no? Produce la hormona gonadotropina coriónica humana, somatomamotropina humana. El riñón también es otra glándula que produce dos hormonas, la renina y la eritropoyetina. Las reninas, recordarán ustedes que intervienen en el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que ya lo han visto en cardiovascular. La eritropoyetina, ¿no? Estimula la secreción de hemoglobina. Corazón también produce una hormona, el péptido natriurético auricular, que también es de tipo peptídica. En el estómago y intestino delgado está la gastrina, secretina, colecistoquinina. Bien, ahora veamos las hormonas esteroideas. ¿Quiénes son? Todas las que produce la corteza suprarrenal: cortisol, aldosterona. Las gónadas, ¿no? Testículos, produce testosterona, ovarios, estrógeno, progesterona. Riñón también tiene, mire, si bien el riñón producía la renina y la eritropoyetina, que eran peptídicas, produce aquí una hormona esteroidea, la 1,25-dihidrocolicalciferol, o vitamina D3 activa, que interviene en el metabolismo de calcio. Es esteroideo, ¿no? Entonces son pocas hormonas esteroideas. Y también pocas hormonas de tipo aminas. Por ejemplo, la dopamina, ¿no? Es una amina, o llamada también factor inhibidor de la prolactina. En la tiroides, ya lo hemos visto, T3 y T4, y los de la médula suprarrenal, las catecolaminas, ¿no? La adrenalina y la noradrenalina. Entonces, esta es la clasificación de las hormonas según su estructura química. Bien, entonces, veamos cómo es que si sintetizan las hormonas peptídicas, que es el mayor grupo de hormonas que tenemos, ¿no? Como es una proteína, sigue el mismo mecanismo de formación de una proteína. ¿Cómo se sintetiza una proteína? A partir del ADN, ¿no? El ADN tiene el material genético, la información para producir un determinado tipo de proteína, en este caso hormona. ¿Dónde está el ADN? En el núcleo de la célula. Pero para producir la proteína es necesario, ¿no? Transcribir ese ADN, hacerle una copia a ese ADN. Y esa copia se denomina ARN mensajero. A ese mecanismo por el cual el ADN se transforma en ARN se llama transcripción, ¿no? La transcripción. Copia el material genético, la información necesaria para sintetizar la proteína. Es decir, este ARN mensajero tiene la información codificada de qué tipo de hormona va a producir. Este ARN mensajero, ¿no? Ingresa en los ribosomas y forma ya una proteína, una pre-prohormona. Esta a su vez va a ingresar al retículo endoplásmico, ¿no? Donde va a sufrir ciertas transformaciones, hay ciertas escisiones de ciertos péptidos, ¿no? Pierde ciertos péptidos y finalmente se convierte en una prohormona. Finalmente esta prohormona va a ingresar, ¿no? Al aparato de Golgi, donde finalmente ya se convierte en hormona, ¿no? Se producen los últimos cambios en estructura y se convierte ya en hormona, la que se va a depositar en las vesículas secretoras, donde va a estar listas, ¿no? Para secretarse en el momento que reciba la señal
que tiene que producirse esa hormona. Entonces, la mayoría de hormonas se sintetizan así, ¿no? Tal igual como sintetiza cualquier proteína del organismo. Todo parte con el ADN, luego se hace una copia de ARN mensajero que tiene la información de qué tipo de hormona va a producir, ¿no? Y finalmente se formará la hormona depositándose en la vesícula secretoria, ¿no? Entonces, ese es el mecanismo por el cual se forman las proteínas o las hormonas tipo peptídicas o proteicas. Bien. Ahora veamos cómo que se forman las... Bueno, acá lo mismo, un poquito más graficado, ¿no? Cómo es que se producen las hormonas peptídicas, todo parte del ADN que está en el núcleo de la célula, se produce el proceso de transcripción del ADN en ARN mensajero, ese ARN mensajero, ¿no? Entra al retículo endoplásmico, luego pasa al aparato de Golgi y finalmente ya produce hormonas que se depositan en las vesículas de secreción, que cuando reciban la información, el estímulo necesario, se liberarán, ¿no? Hacia el líquido extracelular, hacia la sangre, para cumplir su efecto en un órgano blanco, órgano diana. Bien, ahora veamos cómo es que, una vez ya formada la hormona, ¿no? Cómo es que se regula su producción, ¿no? Cómo es que aumentamos la producción de una hormona o disminuimos la producción de hormona, cómo es que mantenemos a la hormona en un rango normal en el organismo, ¿no? Para que no nos produzca daño, ¿no? En niveles adecuados, porque cuando una hormona está por debajo del nivel normal, ya nos da unas determinadas patologías, o si está en exceso también. Entonces el organismo tiene que ser capaz de mantener, ¿no?, en niveles normales una hormona para que no se produzca una patología, una enfermedad. Entonces, ¿cuáles son esos mecanismos que tiene el organismo para regular? Primero tenemos los mecanismos neurales, ¿eh?, que son mediados por neurotransmisores, ¿no? Y un ejemplo de esto, pues, es las hormonas de la neurohipófisis, oxitocina, hormona del tiroides. Estas son producidas por células nerviosas. Entonces, ahí en esas células nerviosas, para que se produzcan o no una determinada hormona, va a recibir, ¿no?, la información a través de neurotransmisores. Por ejemplo, la oxitocina, ¿no? Vamos a suponer que estamos frente a una mujer embarazada que ya dio luz, tiene su hijo, está amamantando, ¿no? Entonces, necesita de dos hormonas para poder amamantar. La prolactina, que produce la leche, y otra hormona que produce la eyección de la leche, que es la oxitocina. Entonces, ¿cuál va a ser el estímulo, por ejemplo, para la secreción de oxitocina? La succión del niño. Entonces, el niño succiona, esa succión, ¿no?, lleva la información al hipotálamo. Pero es una información de tipo nerviosa a través de neurotransmisores. Llega al hipotálamo en los núcleos supraventriculares, ¿no? Ahí llega la información de que debe producir más oxitocina. Entonces se produce oxitocina en los núcleos paraventriculares del hipotálamo y esa oxitocina luego viaja hacia la hipófisis, neurohipófisis, y es secretada a la circulación sanguínea, llega hasta las mamas, que es su órgano diana, y produce eyección de la leche, ¿no? Entonces esos son los mecanismos neurales. Entonces cuando se necesita más, viene la succión. Deja de succionar el niño, baja la producción de oxitocina. Y no solo de oxitocina, ¿no? Porque también estamos hablando de la prolactina, por ejemplo, ¿no? La prolactina. La prolactina también, por ejemplo, se estimula con la succión. Esos son los mecanismos neurales a través del neurotransmisor. Pero hay otra forma de regular la producción de las hormonas. Y entonces hablamos de los mecanismos de retroalimentación. Voy a graficar antes aquí los mecanismos neurales, ¿no?, de cómo se produce la regulación hormonal.
¿no? Y para ello voy a utilizar principalmente una de ellas que es la corteza suprarrenal. Miren aquí, lo voy a agrandar. Acá está la corteza o la médula suprarrenal que está recibiendo, ¿no?, la inervación del sistema simpático. Lo voy a agrandar ahí. Perdón. Aquí está. Miren la médula suprarrenal, ¿no?, o mejor hablando de glándula suprarrenal, ¿no?, está sobre el riñón, por eso se llama suprarrenal. Mire el riñón está inervado también por el sistema simpático. Esta neurona de color negro es la neurona postsináptica y este otro color es la neurona presináptica, ¿ya? Pero en el caso de la médula suprarrenal no hay neurona postsináptica, todo es presináptica, ¿no? Viene desde la médula, pasa por los ganglios paravertebrales, entra a este ganglio aortorrenal, pero no hace sinapsis, solamente está pasando, ¿no? Sirve solamente como puente y finalmente llega a la glándula. O sea, existe una sola célula nerviosa presináptica, ¿no?, que va a llevar la información neural, ¿no? ¿Cuál es ese mediador aquí? ¿No? La noradrenalina, ¿no? El sistema simpático básicamente se regula por la adrenalina y noradrenalina. Entonces va a llegar la información en la cual se requiere sintetizar, ¿no?, hormonas a nivel de la médula suprarrenal. Entonces llega esa información y hace que en la médula suprarrenal se produzcan las hormonas. Y esas hormonas de la médula son, ¿no?, adrenalina y noradrenalina, ¿no? Esta es una forma de explicar el mecanismo neural. Otra es la oxitocina, ¿no?, o también la hormona antidiurética que ya lo hemos repasado. Miren, aquí en otro aumento, acá tenemos el sistema simpático, ¿no?, siempre con sus dos células nerviosas, presinápticas y postsinápticas, ¿no? Entonces, el sistema simpático, en la neurona presináptica, usualmente su mediador es acetilcolina, pero ya en la postsináptica, ¿no?, lo que produce es noradrenalina. En cambio, miren el parasimpático. El parasimpático, tenemos el núcleo, el cuerpo con núcleo, los axones, ¿no? Y la neurona presináptica, ¿no?, siempre presinapsis es acetilcolina, el neurotransmisor que modula la respuesta celular es acetilcolina. Ya en la postsináptica, como es parasimpático, también es acetilcolina. Entonces, en el sistema parasimpático, el neurotransmisor que modula la respuesta es acetilcolina, tanto para la presináptica como para la postsináptica. Pero en cambio en el simpático, la presináptica sí, siempre es acetilcolina, pero la postsináptica es noradrenalina. En el caso de la corteza suprarrenal, aquí no hay sinapsis, ¿no? La sinapsis es ya en la glándula suprarrenal, ¿no? No hay una previamente antes, como en este caso, ¿no? Por ejemplo, acá es el órgano diana, es un vaso sanguíneo, ¿no? Previamente hay una neurona postsináptica. Acá no, la neurona presináptica va hasta la glándula suprarrenal, que es este de aquí. Y ahí, ¿no?, da la información a través de la acetilcolina para producir catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, que va a ingresar a los vasos sanguíneos y actuar en los diferentes órganos. Ese es el mecanismo neural. Ahora tenemos el mecanismo de la retroalimentación. Hay retroalimentación negativa y positiva. ¿Qué quiere decir esto? Bien, vamos a poner ejemplo el sistema hipotálamo hipófiso gonadal. En este caso, la gónada masculina, los testículos. Entonces, el hipotálamo secreta una hormona, la hormona liberadora de gonadotrofinas, que va a actuar ¿dónde? En la hipófisis anterior. Al actuar sobre la hipófisis anterior va a hacer que produzca dos hormonas. La LH, hormona luteinizante, y la FSH, hormona estimulante del folículo. ¿Qué va a hacer estas gonadotrofinas? ¿Dónde va a ser su órgano diana, su órgano blanco? La glándula endocrina, los testículos. O sea, el testículo es órgano blanco. Actúa ahí a ese nivel y hace que produzca testosterona. Y finalmente, pues la testosterona es la que va a actuar a nivel
de diferentes órganos llanas. Como ejemplo ponemos el músculo, que va a actuar la testosterona, ¿no? Aumenta la masa muscular. Muy bien. Pero si el individuo, la persona, produciría constantemente testosterona, pues estaría incrementándose los niveles y ya entraríamos a producir una enfermedad. Por lo tanto, ¿no? Hay que regular esta producción. Aquí ya no intervienen mecanismos nerviosos de neurotransmisores, ¿no? Sino aquí van a intervenir otro tipo de mecanismo que se llama la retroalimentación o feedback negativo. Quiere decir que cuando ya la testosterona está sobrepasando los límites normales, ¿no? En exceso, rápidamente esta misma hormona va a ejercer efecto de retroalimentación negativa en la hipófisis anterior y en el hipotálamo. ¿Cuál es ese efecto negativo, retroalimentación negativa o inhibitoria? Es que quiere decir que va a disminuir en la hipófisis anterior la LH-FSH. Hace que disminuya. Por lo tanto, si disminuye, va a haber menos testosterona, ¿no? De esa manera lo regula. O también puede actuar en el hipotálamo, hace que disminuya las hormonas liberadoras de gonadotropina. Por lo tanto, si hay menos hormonas liberadoras de gonadotropina, habrá menos LH-FSH y menos testosterona, ¿no? A esto se conoce como el feedback o retroalimentación negativa. Negativa larga o feedback negativo largo. ¿Por qué? Porque está actuando desde el testículo hasta el hipófisis. Pero hay otro sistema de retroalimentación y feedback negativo corto, ¿no? Un asa corta. ¿Por qué? Porque estas mismas hormonas, LH y FSH, así como la testosterona tiene la posibilidad de regular e inhibir la producción del hipotálamo y la hipófisis, también la hipófisis, las hormonas hipofisarias tienen la capacidad de inhibir las hormonas hipotalámicas. Entonces acá hay dos tipos de retroalimentación negativa, que la puede ser la hormona final testosterona o las hormonas hipofisarias. Y de esa manera se regula la producción hormonal, se mantiene en equilibrio la producción de testosterona en valores normales. Esto lo hace la mayoría de ejes, hipotálamo, hipófisis, glándula periférica, ¿no? La mayoría. Algunas, ¿no? Como por ejemplo, el eje hipotálamo, hipófisis, ovario, ¿ok? El órgano, perdón, la hormona final es el estradiol. ¿Qué va a pasar aquí? Entonces tenemos la hormona liberadora de gonadotrofinas, que va a actuar sobre la hipófisis anterior para que se produzca más LH-FSH. Esta LH-FSH va a actuar sobre el ovario para que produzca más estrógeno. Y esos estrógenos, cuando están elevados, sí, también pueden hacer feedback negativo, por supuesto, si no lo requiere el organismo. Si el organismo no requiere estrógenos, hace feedback negativo en la hipófisis anterior y también el hipotálamo. Puede hacerlo. Pero si requiere más, como en el caso, por ejemplo, de las mujeres, cuando se quiere, o a mitad del ciclo menstrual, la mujer va a ovular, para ese proceso de ovulación se requiere un incremento importante de estrógeno. Entonces, para poder lograr ese incremento significativo de estrógenos, viene la retroalimentación positiva. ¿Qué quiere decir? Ya aumenté estrógeno, pero yo requiero más. Entonces, el estrógeno ya no va a ser feedback negativo, sino feedback positivo, porque requiere más estrógenos para producir su efecto. ¿Cuál es el efecto? La ovulación. Entonces, va a estimular más a las gonadotrofinas LH-FSH, y más LH-FSH, a su vez, habrá más estrógeno. Entonces, se hace un círculo vicioso, ¿no? Más FSH-LH, más estrógenos, y esto a su vez sigue estimulando la secreción. Entonces, cuando se logra un pico de secreción de estrógenos, viene la ovulación, ¿no? Una vez ya producido ovulación, pues ya no necesito más estrógeno, por lo tanto, los estrógenos tienen que bajar. Entonces, ya ese estrógeno que está en exceso va a ejercer retroalimentación negativa, como en este caso. ¿Okay? Son muy pocas hormonas que hacen este efecto de retroalimentación positiva. La mayoría, ¿no?
regula la secreción hormonal a través de feedback negativo. Muy pocas hacen el feedback positivo, como el caso de estrógeno. Y usualmente son hormonas que desencadenan un efecto abrupto, ¿no? Y requieren un gran incremento de las hormonas, como por ejemplo la ovulación, ¿no? La crisis ahí es la ovulación, o la respuesta ante una elevación exagerada de estrógenos es la ovulación. El otro ejemplo es la oxitocina, ¿no? Una hormona producida por la neurohipófisis, que a través del torrente sanguíneo viaja hasta el útero. Es una mujer embarazada y ya está en trabajo de parto, necesita oxitocina para poder terminar el parto, ¿no? En el alumbramiento. Entonces, ¿qué hace? La oxitocina genera un feedback positivo, ¿no? ¿No? En el hipotálamo para secretar más oxitocina, y ese incremento, ese pico de incremento de oxitocina genera un efecto abrupto. En este caso, ese efecto abrupto es el parto. Así como cuando había un pico de estrógenos para producir un efecto abrupto que era la ovulación, en la oxitocina es el parto. Bien, entonces, otro mecanismo, aparte del mecanismo de retroalimentación para regular la cantidad de hormonas que produzco, es el mecanismo del receptor. Es decir, si yo quiero, tengo mucha hormona, quiero disminuir el efecto de las hormonas, ¿no? De repente no solamente ya he hecho retroalimentación negativa, pero pese a eso no consigo disminuir las hormonas, entonces puedo hacer que disminuya el número de receptores en las células diana, ¿no? Por ejemplo, si he tenido mucha testosterona que actúa en el músculo, entonces disminuyo los receptores en el músculo por la testosterona. Entonces, por más que haya testosterona y ya no tengo menos receptores, entonces el efecto de la testosterona disminuye. O puedo hacer que la afinidad de la testosterona con el receptor en el nivel muscular disminuya. Entonces, por más que haya mucha testosterona, ya no todas las hormonas se van a pegar a su receptor. Entonces, el efecto neto de la testosterona disminuye. A eso se conoce como DAO regulación o regulación por disminución. Acá hay un error, ¿no? Acá dice up regulation, no es disminución, sino es DAO regulation, del inglés, ¿no? Entonces, regulación por disminución. Eso se hace cuando tengo mucha hormona y quiero disminuir el efecto de esa hormona. ¿Puedo hacer retroalimentación negativa? Por supuesto, pero de repente ese mecanismo no es suficiente para controlar la producción hormonal. Entonces, puedo hacer el mecanismo de receptores. Puedo hacer DAO regulación o regulación por disminución. Entonces, bajo el número de receptores o bajo la afinidad de los receptores o ambos, ¿no? Ambos también puede ocurrir. Ahora, quiero aumentar la actividad de la hormona. Tengo ya muy pocas hormonas, no puedo hacer retroalimentación positiva porque no todas las hormonas hacen retroalimentación positiva. Entonces, lo que puedo hacer es el upregulation, regulación por incremento. Entonces, quiero aumentar la actividad de la hormona. Entonces, aumento los receptores en el órgano diana o aumento la afinidad de los receptores o ambas. ¿Ok? Entonces, la manera como se puede regular la producción hormonal a través del número o afinidad de los receptores. Entonces son esos tres mecanismos que nos regulan la secreción hormonal: los mecanismos neurales, los mecanismos de retroalimentación y los mecanismos de receptor. Bien, ahora veamos el mecanismo de acción, cómo es que actúan las hormonas en los diferentes órganos diana o órganos blancos. Entonces tenemos 5 mecanismos, ¿no? El mecanismo de la adenilciclasa, el mecanismo de la fosfolipasa, C, el mecanismo de las hormonas tiroideas, que tiene un mecanismo propio, el mecanismo de la tirosincinasa y de la guanilatociclasa, ¿no? Esos son 5 mecanismos de acción de las hormonas para producir su efecto en el órgano diana. Como vemos, la mayoría de hormonas
actúa a través del mecanismo de la adenilil ciclasa o fosfolipasa C. Ahí está el mayor grupo de hormonas, ¿no? Por ejemplo, de la adenil ciclasa tenemos la hormona liberadora de corticotroplina, la ACTH, ¿no? Que esta hormona es la que es estimulada por la CRH, la hormona estimulante de la tiroides, las gonadotrofinas LH y FSH, la hormona estimulante los melanocitos y la hormona antidiurética, pero aquella hormona antidiurética que interactúa con el receptor B1, que se encuentra en los vasos sanguíneos. En cambio, la hormona antidiurética que actúa con su receptor B2, que se encuentra en el tubo contorneado distal o tubo colector, ¿no? Esa hormona antidiurética actúa a través del mecanismo de la fosfolipasa C. Cuando interactúa con el receptor B2 en los túbulos renales, es a través de la fosfolipasa C. Pero cuando interactúa con los receptores B1 en los vasos sanguíneos, es a través de la adenilciclasa. La hormona liberadora de tirotropina, la hormona liberadora de gonadotrofinas, la hormona liberadora de hormona de crecimiento, junto con la oxitocina, también son de la fosfolipasa C. El mecanismo de hormonas esteroideas, ya conocemos todas esas hormonas esteroideas que ya la hemos revisado, ¿no? Cuando revisamos la clasificación de las hormonas de acuerdo a su estructura, todas estas tienen ese mismo mecanismo. La hormona de crecimiento, prolactina e insulina, por ejemplo, tienen el mecanismo de la tirosina. Y el péptido natriurético junto con el óxido nítrico, el mecanismo de la guanilatociclasa. Vamos a explicar el primer mecanismo de la adenilil ciclasa. Bien, acá tenemos el receptor de la hormona, ¿no? Acá tenemos la proteína G, que tiene tres subunidades, ¿no? La subunidad alfa, beta y gamma. La subunidad alfa, ¿no? Cuando la proteína G está inactiva, se une a la guanosina difosfato, ¿no? Cuando la guanosina difosfato está unida a la subunidad alfa de la proteína G, entonces esta proteína está en su forma inactiva. Y la adenilciclasa. Entonces, cuando la hormona se une a su receptor, ¿no? Cualquier hormona que se una a su receptor, entonces este complejo hormona-receptor va a activar a la proteína G. ¿Y dónde se encuentra este receptor? Es muy importante. Este receptor se encuentra en la membrana celular del órgano diana. ¿Ok? Se encuentra en la membrana celular. Entonces, al estar en la membrana celular, viene la hormona por el torrente sanguíneo, se une a su receptor e inmediatamente este complejo hormona-receptor activa la proteína. Entonces, para activarse la proteína G, es necesario que esta subunidad alfa, donde estaba la guanosin difosfato, ahora pase a guanosin trifosfato. Entonces, cuando está unido la guanosina al trifosfato, se habla ya pues de una proteína G activa. ¿Por qué activa? Porque inmediatamente se va a unir a la adenilciclasa, ¿no? Esta subunidad alfa va a entrar aquí, a su receptor de la adenilciclasa, y va a estimular la formación de este segundo mensajero, el AMP cíclico, ¿no? Que es el que va a tener el efecto final, ¿no? De ATP, adenosin trifosfato, pasa a adenosin monofosfato. Bien, miren aquí. Aquí estamos en el mismo mecanismo de la adenilciclasa, ¿no? Acá tenemos el receptor, el receptor es una proteína de membrana, usualmente los receptores son proteínas de membrana que interactúa con la hormona. Acá está el complejo hormona-receptor, ¿no? Esta hormona-receptor estimula, ¿no? O activa la proteína G, ¿no? Esta es la proteína G con la unión en la subunidad alfa, que es la guanosina trifosfato, ¿no? Esta se une a la adenilciclasa, que es otra proteína que está en la membrana de la célula, y lo que hace es activar
el ATP, que el ATP, adenosín trifosfato, se convierta en adenosín monofosfato. Esta es la molécula encargada, que se llama segundo mensajero, encargada de fosforilar las proteínas, ¿no? O sea, su efecto final es que las proteínas van a fosforilizarse y esa proteína fosforilada es la que va a dar la respuesta, ¿no? Es la que va a ejercer el efecto celular dependiendo de qué hormona está interactuando con este receptor. ¿Qué hormonas? Ya le hemos visto todas esas hormonas que actúan a nivel del mecanismo de la adenilciclasa. Todas esas de aquí, ¿no? CRH, ACTH, TSH, todas estas van a actuar hasta a través de ese mecanismo. Se unen a receptores de membrana, ¿no? Activan la adenilciclasa, finalmente, ¿no? Activan el AMP cíclico y ese AMP cíclico fosforila la proteína y esa proteína fosforilada es la que va a ser la proteína efectora, que va a ejercer el efecto final en el órgano. Veamos el otro mecanismo de la fosfolipasa. Igual tenemos receptor, proteína G, fosfolipasa C. La hormona se une al receptor. ¿Dónde está este receptor? También está en la membrana. Importante, es una proteína de membrana de la célula diana. Activa la proteína G, ¿no? Uniéndose a la subunidad beta el guanosín trifosfato. Este se une a la fosfolipasa C, ¿no? Y una vez unido a la fosfolipasa C, se va a formar dos sustancias: el inositol trifosfato y el diacilglicerol. Este diacilglicerol, a su vez, va a estimular a la proteína sinasa C, que finalmente va a ejercer el efecto final del hormona. Este inositol trifosfato además puede tener un paso adicional, ¿no? Puede estimular la liberación de calcio del retículo endoplásmico y a su vez este calcio liberado puede estimular más aún el paso del diacilglicerol a proteína sinasa C. Esta proteína sinasa C es el efecto que va a ejercer en la célula diana. Entonces, estas hormonas que tienen ese mecanismo de la fosfolipasa C son todas estas de aquí. Y luego vamos a ver finalmente el mecanismo de las hormonas esteroideas. Aquí está. Y aquí hay una diferencia, miren. Mientras que en el mecanismo de la adenilciclasa y la fosfolipasa C, las hormonas interactúan con receptores de membrana, con proteínas de membrana. Aquí mire dónde está el receptor. Está en el citoplasma de la célula o en el núcleo de la célula, no está en la membrana. Por lo tanto, la hormona tiene que penetrar, pues, la membrana de la célula. Por lo tanto, esa hormona tiene que ser lipofílica, ¿no? De naturaleza lipídica, porque si no, no va a poder atravesar. Entonces, todas las hormonas lipofílicas, ¿no? Las esteroideas, todas esas tienen esa naturaleza, son lipofílicas, por lo tanto, van a atravesar directamente la membrana y unirse a receptores del citoplasma o del núcleo. Ahí están los glucocorticoides, todas las hormonas sexuales, testosterona, estrógenos, progestágenos. También están las hormonas, ahí vamos a repasar, la aldosterona y las hormonas tiroideas, de este grupo de las hormonas esteroideas. ¿Ok? Entonces, todas estas van a actuar a través de ese mecanismo. Es decir, se van a unir a receptores del citoplasma o del núcleo de la célula, forman el complejo hormona-receptor. Acá no van a activar a la adenilciclasa o la fosfolipasa C, ¿no? Aquí van a activar al ADN. Entonces se unen a una secuencia específica del ADN y lo que van a generar el primer proceso, la transcripción de ese ADN. O sea, la formación de un ARN. La formación de ADN hacia ARN es el proceso de transcripción. Entonces se produce la transcripción, se produce una copia del material genético que va a dar la información de qué proteína tiene que sintetizar. Esta proteína que se sintetiza pasando por el ribosoma, pasando por el aparato de Golgi, finalmente esa proteína
es la que va a ejercer el efecto en la célula diana, ¿no? Finalmente es una proteína también el que ejerce, casi toda la mayoría son proteínas las que ejercen el efecto final en la célula blanco o célula diana, ¿no? Entonces, recordar que en el caso de todas las hormonas esteroideas, su mecanismo de acción es a través de la secreción de proteínas a través del ARN mensajero, uniéndose la hormona a nivel de receptores citoplasmáticos o nucleares. Este es el mecanismo de la tirosinquinasa, ¿no? Quienes están con ese mecanismo de la tirosinquinasa, ¿no? La insulina, por ejemplo, actúa a través de la tirosinquinasa. La hormona de crecimiento también puede actuar a través de la tirosinquinasa. Son las uniones hormona-receptor también se producen en la membrana celular. Recuerden, ¿no? Es en la membrana celular. La única que actúan con receptores intracelulares, intracitoplasmáticos, intranucleares son las hormonas esteroideas. Todo el resto de hormonas actúan con receptores en la membrana celular. Entonces la insulina o la hormona de crecimiento es un ejemplo de receptores que activan la tirosinquinasa. Bien, ahora veamos el hipotálamo hipófisis, ¿no? Primeramente haremos una revisión anatómica, ¿no? Para ver qué estructuras están formando parte de del hipotálamo y la hipófisis, ¿no? Bien, acá tenemos el hipotálamo, que es una región básicamente compuesto por células nerviosas, el cuerpo mamilar, por debajo del hipotálamo está el quiasma óptico, luego tenemos el tallo hipofisiario, la parte posterior de la hipófisis llamada neurohipófisis y la parte anterior adenohipófisis. Aquí tenemos la parte media, parte intermedia. Entonces el hipotálamo se comunica con la región hipofisaria a través del tallo hipofisiario. Entonces este tallo hipofisiario es muy importante para la regulación del hipotálamo sobre la hipófisis. Porque en el hipotálamo se van a secretar pues hormonas liberadoras que van a regular la secreción de las hormonas tanto en adenohipófisis como en neurohipófisis. Pero la regulación es diferente. Veamos entonces cómo es la regulación en la adenohipófisis. Entonces, en el hipotálamo se sintetizan la hormona liberadora de tirotropina, hormona liberadora de corticotropina, hormona liberadora de hormona de crecimiento, hormona liberadora de gonadotrofinas y de prolactina. Son 5 hormonas liberadoras que van a actuar a nivel de su órgano blanco, diana, es la hipófisis. Entonces acá, en estas células hipofisiarias van a actuar y van a hacer que produzcan las 5 hormonas de la hipófisis, ¿no? La tirotropina, la corticotropina, las gonadotrofinas, la hormona de crecimiento y la prolactina. Entonces, ¿cómo es que estas hormonas liberadoras llegan a la adenohipófisis? A través de la circulación sanguínea, a través de estos vasos porta hipotálamo hipofisiario. Entonces aquí es muy importante la circulación sanguínea. Estas hormonas liberadoras se producen en el hipotálamo, ingresan a la circulación sanguínea y a través del tallo pituitario viajan hacia el hipófisis. Entonces las hormonas hipotalámicas no llegan a la adenohipófisis a través de la circulación sanguínea y ejercen su efecto. Pero miren ahora en la neurohipófisis. En la neurohipófisis es diferente, ¿no? En la hipófisis, las hormonas que se producen en el hipotálamo y básicamente se producen en 2 núcleos, el núcleo paraventricular y el núcleo supraóptico. Son los 2 núcleos donde se producen las hormonas. Y en realidad son células nerviosas, ¿no? Acá están los núcleos y sus cuerpos celulares. ¿A qué se produce la hormona? La oxitocina y la hormona antidiurética. Y esas hormonas ya formadas así viajan a través del axón hasta la neurohipófisis y se depositan en el axón distal, en la parte distal,
en las vesículas secretorias listas para ser secretadas en el momento que se requiere. Como hemos mencionado ya anteriormente, la oxitocina y la hormona antidiurética son hormonas neuroendocrinas. Eso quiere decir que su regulación es a través, pues, de neurotransmisores, ¿no? Aquí en el hipotálamo, estas células nerviosas responden a neurotransmisores. Por decir, ¿no? Lo que ya explicamos, ¿no? El niño está lactando a la madre, ¿no? Esa información de la succión del pezón llega a través del sistema nervioso al hipotálamo. Y eso da la información de que tiene que producir más oxitocina. Entonces es un tipo, ¿no?, de regulación, ¿no?, a través de neurotransmisores. Entonces aquí, en la formación, en la producción de hormonas neurohipofisiarias, como son la oxitocina y la vasopresina, hormona antidiurética, no interviene circulación sanguínea. Son las mismas neuronas que a través de sus axones transportan las hormonas hasta la neurohipófisis. El neurohipófisis ya pasa al torrente sanguíneo y cumplen su función en un órgano diario. Entonces vemos la importancia de este tallo hipofisial, ¿no? Voy a regresar a la imagen anterior. El hipotálamo regula la hipófisis anterior y también la hipófisis posterior a través de estas hormonas liberadoras. Vamos a hablar en el caso de la adenohipófisis. Entonces aquí existen 5 hormonas liberadoras. Estas hormonas liberadoras, ¿no?, regulan la producción de hormonas hipofisiarias a través de una retroalimentación positiva o estimulatoria. Es decir, la hormona liberadora de tirotropina estimulará la secreción de hormona de la TSH o tirotropina, ¿no? A mayor hormona liberadora, mayor tirotropina. Entonces es una retroalimentación positiva o un feedback positivo. ¿Excepto quién? Excepto la dopamina, ¿no? Vamos a suponer que este grupo hormonal es que produce dopamina. ¿Qué hace la dopamina? Viaja a través del torrente sanguíneo y en la adenohipófisis inhibe la producción de prolactina. Entonces la prolactina se regula por el hipotálamo a través de una regulación negativa, o un feedback negativo, una retroalimentación negativa. En cambio, el resto de las hormonas, su regulación es de tipo estimulatorio. En cambio, la dopamina, su regulación es de tipo inhibitorio. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si un individuo tiene un accidente de tránsito, sufre un traumatismo encefalocraneano y se secciona la hipófisis, o el tallo hipofisiario, se rompe aquí, se corta? Entonces, ¿no?, ahí se corta la regulación del hipotálamo sobre la hipófisis. Ya se cortó aquí, ya no hay vasos sanguíneos que puedan transportar. Entonces, ¿qué pasará con estas hormonas de la adenohipófisis? Todas disminuyen, porque ya no hay quien las estimule, excepto la prolactina. ¿Por qué? ¿Por qué la prolactina aumenta? Porque la regulación hipotalámica es de tipo inhibitorio, pues, ¿no? Ya se cortó, ya no hay quien inhiba la dopamina. Perdón, ya no hay quien inhiba la prolactina, entonces la prolactina se incrementa. Entonces, en toda lesión del tallo pituitario, vamos a tener disminución de las hormonas hipofisiarias de la adenohipófisis, excepto la prolactina. Esa es una característica, por ejemplo, importante clínica, que lo van a tener que recordar cuando hagan ya introducción a la clínica o cuando hagan medicina interna, ¿no? Que toda compresión, pues también no solamente puede ser sección. De repente es un tumor que viene de acá arriba del sistema nervioso central y comprime aquí, ¿no? Comprime y ejerce el mismo efecto, ¿no? Rompe la regulación del hipotálamo sobre la adenohipófisis. Por lo tanto, disminuyen todas las hormonas hipofisiarias menos la prolactina. Por supuesto, afectará a la neurohipófisis también, pues, ¿no? Imagínense, se seccionó, se comprime, ya no se produce hormona antidiurética, ya no se produce oxitocina, ¿no? ¿Ok? Bien. Veamos entonces las hormonas que produce la adenohipófisis, que ya lo hemos dicho, son 5 hormonas. Acá estará la tirotropina o TSH,
cuyo su órgano blanco, diana, es la tiroides, y va a producir dos tipos de hormonas, ¿no? La T3 y la T4. T4 tiroxina y T3 triodotironina, ¿no? Que tiene efectos múltiples en todo el organismo. Su principal efecto de las hormonas tiroideas es participar en el metabolismo basal, incrementa el metabolismo basal. Y eso ya es una clase aparte donde hablaremos de todos los efectos de las hormonas tiroideas. La hormona de crecimiento, ¿no? Participa pues en el crecimiento tanto de estructuras internas de las vísceras como de estructuras externas, el crecimiento óseo, ¿no? Nos da la talla, ¿no? Depende de la hormona de crecimiento. Pero también tiene su efecto metabólico, ¿no? Interviene en el metabolismo de la glucosa, de las proteínas y de la grasa, ¿no? Por ejemplo, uno de esos efectos es, pues, producir hiperglicemia. También esto va a ser motivo de la próxima clase, revisar la hormona de crecimiento. La corticotropina, ¿no? Su órgano blanco va a ser la corteza suprarrenal y va a producir va a estimular la producción de cortisol. El cortisol también tiene diferentes efectos metabólicos en la grasa, proteínas, y en la glucosa también produce hiperglicemia. Las gonadotrofinas, LH, FSH, estas dos, ¿no? La luteinizante es la LH y la FSH, hormona estimulante del folículo, va a actuar a nivel de, en caso de la mujer, en el ovario, que va a producir estrógenos y progestágenos. ¿Y qué van a hacer esos estrógenos y progestágenos? Van a intervenir en el ciclo menstrual, van a intervenir en la ovulación. En el caso del varón, va a producir testosterona. Y finalmente tenemos la prolactina, ¿no? Cuyo órgano diana, que es la glándula mamaria. Va a producir desarrollo, crecimiento de la glándula mamaria y también interviene en la producción de la leche. Producción, ¿eh? No eyección de la leche. La eyección de la leche es producida por otra hormona, que es la oxitocina. ¿Ok? Entonces, todas estas hormonas entonces son reguladas por el hipotálamo de manera estimulatoria, excepto la prolactina. ¿No? Ya explicamos eso. ¿No? Todas las hormonas, estas 4 hormonas, se regulan de tipo estimulatorio por el hipotálamo. O sea, mayor hormonas hipotalámicas, mayor hormonas hipofisiales. En cambio, la prolactina, ¿no? Tiene una regulación negativa, inhibitoria. La dopamina inhibe la producción de prolactina. Bien, aquí tenemos a la prolactina, cuya regulación es hipotalámica. Entonces vamos a ver, ¿no? Que a nivel del hipotálamo, pues hay ciertos estímulos medioambientales que pueden inhibir la producción de prolactina, ¿no? Por ejemplo, la luz, los olores fuertes, los sonidos, el estrés, pueden inhibir la producción de prolactina. Pero hay otras sustancias que pueden estimular a nivel hipotálamo la secreción de prolactina, como los estrógenos progestágenos, ¿no? Y esto, por ejemplo, en la mujer embarazada, pues se incrementa, ¿no? Por eso estimula la producción de leche por la prolactina. Los glucocorticoides, la osmolaridad plasmática, también se aumenta la osmolaridad plasmática, va a aumentar la secreción de prolactina. Otros estimuladores, el embarazo, lógicamente, la estimulación del pezón, la succión, estimulación del pezón, no solamente estimula la secreción de oxitocina, sino también de prolactina. El ejercicio, el sueño, los anticonceptivos orales pueden producir hiperprolactinemia, fenotiacinas, estos ya son medicamentos, ¿no? Usualmente son medicamentos, las fenotiacinas, por ejemplo, son anticonvulsivantes, ¿no? Alfa-metildopa, un antihipertensivo, metoclopramida, o la lesión del hipotálamo, que ya explicamos. Si hay una lesión del hipotálamo por sección o compresión, libera, ¿no? de la regulación negativa, entonces aumenta pues la producción de prolactina. El hipotiroidismo, pero el hipotiroidismo primario, ¿no? No el hipotiroidismo secundario. ¿Por qué el hipotiroidismo primario va a producir incremento de la prolactina?
porque en el hipotiroidismo primario lo que se va a producir es que las hormonas tiroideas no se producen, no hay hormonas tiroideas por falla de la tiroides. Entonces, al no haber hormonas tiroideas, hay ahí feedback, una retroalimentación positiva, la TSH se incrementa. Esa TSH incrementada inhibe la producción de prolactina. Perdón, estimula, ¿no? Estimula la secreción de prolactina. Inhibidores, la bromocriptina es un análogo de la dopamina, por eso es que inhibe la secreción de prolactina. La carbegolide son fármacos que se utilizan, por ejemplo, cuando hay patologías en las cuales se produce mucha prolactina, porque puede haber un tumor, por ejemplo, productor de prolactina, ¿no? Entonces, para su tratamiento se puede usar la bromocriptina, la carbegolida, pergolida, levodopa. Entonces, el efecto de la prolactina es aumentar el desarrollo, crecimiento de glándula mamaria y la producción de la leche. Ahora veamos las hormonas de la hipófisis posterior o neurohipófisis, que son hormonas neuroendócrinas. Entonces, tenemos dos, la oxitocina y la hormona antidiurética. La oxitocina, su función es eyección de la leche y contracción uterina. Son dos órganos llana que tiene, ¿no? Glándula mamaria, ¿no? Es decir, las células mioepiteliales que tiene la glándula mamaria, que van a producir contracción de estas células mioepiteliales y eyección de la leche, y contracción uterina. ¿Cuáles son los estímulos, ¿no?, que favorecen la producción de oxitocina? Succión del pezón, la visión, el sonido, los olores, la hidratación del cuello uterino, ¿no?, y el orgasmo. Inhibición, los opioides endógenos, inhibe la producción de oxitocina. Aquí, para ver el efecto de la oxitocina, ¿no?, que se produce en ambos núcleos, en el supraventricular y ya se me fue, a ver, el supraóptico, ¿no?, el supraóptico. En las dos se puede producir, las dos hormonas se pueden producir en ambos núcleos, ¿no? Entonces, estas oxitocinas, órganos blancos, son las células mioepiteliales de la glándula mamaria que van a favorecer su contracción y eyección de la leche. Y cuando hablamos del embarazo, favorecen la contracción uterina y su efecto al final es el parto. La otra hormona de la hipófisis posterior es la hormona antidiurética, ¿no? Tiene dos funciones, dependiendo del receptor con el cual interactúa. Si interactúa con el receptor B1, que se encuentra en los vasos sanguíneos, va a producir, pues, control del tono vasomotor. Y si interactúa con los receptores B2 que se encuentran en el tubo contornado distal y el tubo colector, van a producir reabsorción de agua, ¿no?, a nivel del tubo colector. Entonces, tiene dos efectos dependiendo dónde actúe, si en el tubo colector o en el vaso sanguíneo. Entonces, básicamente, ¿qué hace la hormona antidiurética? Regula, ¿no?, la presión osmótica del plasma, ¿no? Regula la osmolaridad plasmática. Esa es su función de la hormona antidiurética. Entonces, ¿cuándo se incrementa la secreción de hormona antidiurética? Cuando aumenta la osmolaridad plasmática, ¿okay? Se responde a osmolaridad. Cuando disminuye el volumen, ¿cuándo aumenta la osmolaridad plasmática? Cuando hacemos ejercicios y tomamos, perdemos líquido por la sudoración, perdemos líquido por la respiración, porque estamos en forma de vapor de agua, estamos taquineicos, respirando rápido y perdemos agua, no pérdidas insensibles. Y ahí nos deshidratamos y aumenta la osmolaridad plasmática. Esa es una forma fisiológica. Patológica puede ser porque tengo una diarrea, pierdo líquido, no me deshidrato, estoy con vómitos, me deshidrato y aumenta mi osmolaridad plasmática. También responde a la osmolaridad, perdón, al volumen sanguíneo, a la disminución del volumen sanguíneo. ¿Cuándo puedo tener disminución del volumen sanguíneo? También cuando me deshidrato.
tengo una hemorragia, ¿no? El volumen sanguíneo puede disminuir. O disminución de la presión sanguínea, que tiene que ver mucho con el volumen sanguíneo, ¿no? Si es una hemorragia severa, baja la presión porque he perdido volumen sanguíneo. Pero no solo por eso, ¿no? Porque también yo puedo tener presión baja porque tengo una infección generalizada, un shock séptico se llama eso, ¿no? Una infección de tal manera que esa infección me está llevando a bajar la presión arterial. Por lo tanto, si baja la presión arterial, yo teniendo mi volumen sanguíneo normal, ¿eh? Sino que la presión es por otro mecanismo. Entonces eso también puede, ¿no?, incrementar la secreción de hormona antidiurética. Entonces, ¿cuál es la respuesta final? Que si incrementa la hormona antidiurética, va a reabsorber agua a nivel tubular. Por lo tanto, me va a aumentar la presión sanguínea, me va a aumentar el volumen sanguíneo y me va a disminuir la osmolaridad plasmática, ¿no? Ese es el efecto contrario de la hormona antidiurética, ¿no? O sea, todos estos factores se estimulan, pero cuando se incrementa la hormona antidiurética justamente es para corregir esos factores. Náuseas, la hipoxia, drogas como la morfina, nicotina y ciclohexamina pueden incrementar la secreción de hormona antidiurética. Disminuye la secreción, todo lo contrario, si baja la osmolaridad plasmática, se aumenta el volumen sanguíneo, aumenta la presión sanguínea. Y drogas como el alcohol, la clonidina o el aperidol pueden disminuir la secreción. Bien, entonces vuelvo al ejemplo anterior, ¿no? El principal función de la hormona antidiurética es mantener la osmolaridad plasmática. Entonces vuelvo en el anterior ejemplo de que una persona está haciendo ejercicios, está corriendo y no toma líquido, se deshidrata. ¿Qué va a pasar? ¿No? Que su osmolaridad plasmática va a aumentar porque se está deshidratando. Entonces, aumentar la osmolaridad plasmática, entonces eso es captado por los osmorreceptores que existen en el hipotálamo. Nuestros osmorreceptores reciben esa información que la osmolaridad plasmática se ha incrementado, inmediatamente se sintetizan los neurotransmisores y dan la información al núcleo supraóptico o paraventricular para la secreción de hormona antidiurética. Se produce hormona antidiurética en estos núcleos y viajan hacia el lóbulo posterior de neurohipófisis, se liberan a la circulación sanguínea y la ADH viaja por la circulación sanguínea hasta el tubo colector. En este tubo colector, ¿cuál va a ser el efecto de la hormona antidiurética? Reabsorber agua, ¿no? Absorbe el agua a nivel tubular, por lo tanto, la orina disminuye pues en cantidad, en volumen, ¿no? Entonces, la orina es de pequeño volumen y concentrada, por supuesto, porque estoy reteniendo todo el agua, pero no los solutos, ¿ah? La hormona antidiurética absorbe agua libre, sin sodio, sin solutos, es agua libre. Por lo tanto, todo el soluto se queda en la orina y la orina es concentrada. Ese es el efecto de la hormona antidiurética, disminuir la diuresis, el volumen urinario y concentrar la orina. ¿Ok? Entonces, vuelvo al ejemplo. Me deshidrato, aumenta mi osmolaridad plasmática, es captado por los osmorreceptores, se aumenta la hormona antidiurética y viene la reabsorción de agua, ¿no? Acá está, aumenta la secreción de hormona antidiurética, aumenta la hormona antidiurética plasmática, aumenta la reabsorción de agua a nivel tubular y finalmente pues ese aumento de la reabsorción de agua va a bajar la osmolaridad plasmática, ¿no? Lo puede llevar hasta valores normales. ¿Ok? La secreción de hormona antidiurética es uno de los mecanismos que nos defiende de la deshidratación. Y empieza a producirse hormona antidiurética, ¿no? A partir de que la osmolaridad plasmática pase los 282 milivolts. Ya, cuando sube más de la osmolaridad plasmática normal, pues es entre 280 y 290, ¿no? Entonces, si la osmolaridad plasmática pasa a los 282, ya se empieza a sintetizar hormona antidiurética. Sigue siendo normal, puedo tener 290. Por supuesto, en 290 habrá más producción de hormona antidiurética que a 280. Pero sigue siendo normal, porque es la hormona plasmática normal, ahí se mueve.
Claro, si pasa los 290, habrá más secreción de hormona antidiurética. Y para eso paso al siguiente gráfico. Acá está, miren, este gráfico. En el gráfico, en la columna de la izquierda está la osmolalidad plasmática. En la siguiente columna está la hormona antidiurética o vasopresina. En la tercera columna está la osmolalidad urinaria. Y en esta línea aquí es la cuarta, es el volumen urinario. ¿Ok? Litros por día. Muy bien. Mi osmolalidad plasmática normal va entre 280 a 290. Eso es normal, ¿no? Eso es lo normal. Entonces, si yo empiezo a correr, ¿no? De repente yo empiezo mi basal a 280, empiezo a correr, me voy deshidratando, entonces mi osmolalidad plasmática va aumentando. Llega a 282, ahí ya inmediatamente ya empieza a incrementarse la producción de hormona diurética. Entonces aumenta la osmolalidad plasmática, más hormona antidiurética. Aumenta la hormona plasmática y llega a 292, ¿no? Llega a 292 y ya existe otro mecanismo que nos defiende contra la deshidratación, es la sed. Aparece ya la sed. O sea, ya es una deshidratación mayor, pues, ¿no? Para que aparezca sed ya no es normal, ¿no? Porque hasta 290 es normal. 292 ya me estoy deshidratando, ya, ¿no? Ahí ya. Entonces, ya aparece la sed. Y si no tomo agua, mi hormona plasmática será elevada. Y mayor hormona antidiurética. ¿Y cómo es la osmolalidad urinaria? Miren, la osmolalidad urinaria se incrementa, se va incrementando. Cada vez que aumente entonces la osmolalidad plasmática, lo normal que ocurre es que aumente la osmolalidad urinaria. ¿Y qué pasa con el volumen urinario? Disminuye. Va a la oliguria. Oliguria se define como la disminución, ¿no? Menos de 500 mililitros a 24. Usualmente nosotros orinamos de aproximadamente, promedio, 2 litros día. ¿No? Entonces, este volumen disminuye porque aumenta pues la hormona antidiurética, reabsorbe agua, entonces el volumen disminuye. Y miren, la osmolalidad urinaria aumenta, es decir, la orina se concentra. ¿Cómo voy a orinar? Más amarillito, más cargado. ¿Okay? Entonces, entender esto nos va a permitir entender enfermedades, patologías. Por ejemplo, un ejemplo práctico para que ustedes vean la importancia de conocer, ¿no? La secreción de la hormona antidiurética es la diabetes insípida. La diabetes insípida es una enfermedad al cual el hipotálamo no produce hormona antidiurética. No se produce hormona, no tengo hormona antidiurética. Entonces, ¿qué pasa cuando yo empiezo a hacer mi actividad física? ¿No? Me voy a deshidratar. Mi osmolalidad plasmática aumenta. Entonces, lo normal que debe ser que aumente mi hormona antidiurética, aumente mi hormona urinaria. Pero como yo estoy enfermo, mi hipotálamo no produce hormona antidiurética, no aumenta. Entonces, mi osmolalidad urinaria no aumenta. ¿Cómo estará mi volumen urinario? Como no tengo hormona antidiurética, no tengo que retener. Estoy orinando volúmenes altos, ¿no? ¿No? Probablemente más de 4 o 5. Esa es la definición de poliuria, ¿no? Poliuria significa más de 4 o 5 litros en 24 horas. Un paciente con diabetes insípida puede tener 6, 8, hasta 10 o 12 litros, ¿no? También se han descrito que pierden 12 horas, en 24 horas, perdón, ¿no? Entonces, miren, la ausencia de la hormona antidiurética va a ser pues que entonces yo pierda orina, ¿no? Orine demasiado. Eso se llama poliuria. Y no pueda concentrar mi orina. Es decir, ¿cómo voy a orinar? Ya no concentrado, diluido. ¿Cómo va a ser mi orina? Como el agua, transparente, así voy a orinar. Porque no tengo capacidad de concentración, porque quien concentra la orina es la hormona antidiurética. Y hay otra enfermedad en el cual se secreta mucha hormona antidiurética. Eso se llama secreción inapropiada de hormona, mucha hormona antidiurética. ¿Qué va a pasar ahí? Si tengo mucha hormona antidiurética, voy a absorber agua, por lo tanto mis volúmenes urinarios van a aumentar, mi osmolaridad urinaria, ¿no? Va a aumentar, voy a reabsorber agua y mi osmolaridad plasmática va a descender. Porque estoy reabsorbiendo mucho agua, porque tengo mucha hormona antidiurética, entonces mi osmolaridad plasmática empieza a bajar, ¿no? O sea, es un trastorno contrario
a la diabetes insípida. La diabetes insípida aumenta la osmia plasmática, ¿no? La osmolalidad urinaria disminuye y aumenta mi volumen urinario. En cambio, la secreción inapropiada de hormona antidiurética disminuye mi volumen urinario, aumenta mi osmolalidad urinaria, pero baja mi osmia plasmática, ¿no? Todo contrario a la diabetes insípida, ¿no? Como verán, entonces, eso es importante para comprender la patología, ¿no? Conocer la fisiología, ¿no? Me va a permitir, ¿no? Conocer bien la fisiopatología de la salud. Creo que es la última. Sí. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta? Recording stopped. ¿Cómo? No te, a ver, repíteme la pregunta. Ah, a ver, es que si te quiero entender, estás preguntando por las patologías, lesión primaria, secundaria, terciaria, cuando hablamos del eje hipotálamo, hipófiso, órgano, ¿sí? Ah, ya. Si a eso te refieres, lesión primaria, se habla cuando se daña, voy a empezar mejor por al revés, por la lesión terciaria. Lesión terciaria cuando se daña el hipotálamo, ¿no? Por ejemplo, la hormona liberadora de tirotropina produce el hipotálamo. Entonces, se daña el hipotálamo y ya no produce esa hormona. Por lo tanto, no habrá tampoco la hormona hipofisiaria, ni habrá la hormona la hormona periférica. Todas las hormonas disminuyen. La hipotalámica, la hipofisiaria y las hormonas tiroideas finales, ¿no? Daño secundario, cuando se daña la hipófisis. Entonces, la que no se produce es la tirotropina, ¿no? La hormona estimulante de la tiroides. Por lo tanto, no habrá hormonas tiroideas porque no hay quien la estimule. Pero al no haber hormonas tiroideas, eso genera un feedback, una retroalimentación negativa al hipotálamo. Entonces, las hormonas hipotalámicas se incrementan. A ver, voy a presentar mejor mi pantalla. Eso lo vamos a hacer la próxima clase. A ver, acá está. Por ejemplo, vamos a poner hipotálamo, la hormona liberadora de tirotropina. Hipófisis, ¿no? Produce tirotropina. Y hormona periférica produce hormonas tiroideas, ¿no? La tiroides, ¿ok? Muy bien, entonces, ¿qué pasa cuando se daña el hipotálamo? Se dice lesión terciaria porque se dañó el hipotálamo. Esto ya es patología, entonces llamamos terciaria el hipotálamo, pero puede ser que el hipotálamo no produzca hormona liberadora de tirotropina o produzca en exceso, también es eso. Lesión, cuando digo lesión terciaria es que el hipotálamo puede ser por exceso o por defecto. Hipófisis, cuando se daña la hipófisis, hablo de lesión secundaria, puede ser también por defecto, porque produzco poca hormona tiroidea o porque produzco mucha hormona tiroidea, o perdón, mucha tirotropina. Y daño terciario cuando se afecta mi glándula periférica, en este caso estoy poniendo de ejemplo la tiroides, pues, ¿no? La tiroides. Entonces, por ejemplo, ¿no? Tengo una enfermedad que se llama la enfermedad de Graves-Bassett, por ejemplo, ¿no? En el cual la tiroides produce muchas hormonas tiroideas. Es una patología por exceso. A eso se llama hipertiroidismo, ¿no? Por exceso. Pero cuando hay muchas hormonas tiroideas, entonces viene el feedback negativo, ¿no? Inhibe a la hormona hipofisiaria, inhibe el hipotálamo, ¿no? Entonces esas hormonas van a estar descendidas. O sea, en un daño primario, ¿no? La hormona hipofisiaria y la daño hipotalámica van a estar descendidas. Y la hormona periférica a aumentar, ¿no? Eso todavía no, eso es realmente ya cuando se hable de patología, ¿okay?
Pero ahorita lo único que sepan cuando hablo de lesión terciaria es hipotálamo, secundaria hipófisis y periférica primaria, ¿no? Nada más. Ya cuando ya sea clínica, empecemos a ver enfermedades, ahí sí hay que saber los trastornos, pues, ¿no? De hipotiroidismo o hipertiroidismo. Y eso ocurre para todos los ejes. Conociendo la fisiología ya es más fácil conocer lo patológico. ¿Alguna otra pregunta? No sé si quedó claro la respuesta. Listo. Doctor, disculpe, yo entré un poco tarde a la clase por algunos problemas en internet que hubieron en mi casa. No sé si me puede considerar presente. ¿Cuál es tu apellido? Feria Salas. ¿Cuál? Mi apellido es Feria Salas, doctor. ¿Feria? Sí. Ya, Feria Salas, ya lo corrijo después. Doctor, doctor, sí. Yo también. El mismo modo, un problema. ¿Tu apellido? Leiva Lino. Castillo, doctor. Leiva. Lino. ¿Liga? ¿Líder? Lino. Leiva Lino. Okay. ¿Quién es el otro? Beltrán, por favor. Leí Beltrán. González Azpilicueta también, por favor. ¿Perdón? María también, doctor. González Azpilicueta, por favor. Ya, mira, el resto ya llegan todos tardes. A ver, ¿quién más? Doctor Castillo, por favor. Salvatierra. Castillo. Ya, Castillo. ¿Quién más? Doctor, buenas noches. Cárdenas Salsavilca, doctor. ¿Quién más? Vega Ruiz, por favor. Listo. Carrión Cáceres, por favor, doctor. González Azpilicueta también, por favor. Ya, no puedo estar corrigiendo, pues ya... Salaverry y Bendecido, y he por favor. tomado hasta las 10 minutos más todavía. Ya el resto ya son falta ya, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta? Tiene que estar temprano a su clase, pues, ¿no? Hasta llamar son 80, me he demorado, o sea, si entraba más tarde ya es falta. ¿Alguna pregunta de la clase, por favor? Que no sea pues asistencia, ¿no? Muy bien, chicos, muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana, el lunes. Mi grupo de práctica, ¿está por ahí alguien?